tenemos nosotros entonces esta guía que es un resumen o un compilado de los textos del estudiante que propone el ministerio y que por temas cierto de contingencia ustedes no pueden tener momentáneamente en formato físico. Pero los libros, ¿cierto? También los tenemos y también se los voy a mandar para que ustedes lo tengan, ¿cierto? En digital en formato PDF. Vamos a ocupar entonces para esta clase el libro 1 de forma completa y el libro 3 de forma parcial. Entonces acá yo hice un resumen de los contenidos más importantes e idealmente si ustedes pueden complementar en sus casas, en sus tiempos libres, con ejercicios que aparecen en los textos del estudiante, es maravilloso y enriquecedor para ustedes porque más tiempo van a tener cierto de preparación y eso quiere decir que les puede ir mucho mejor en la prueba final. Vamos a partir entonces con lo que sería la unidad 1, comunicando lo que somos. Dice, el texto expositivo. ¿Qué características tiene el texto expositivo? Que ya sabemos nosotros que es un texto no literario y que nos sirve para conocer la información que desconocemos. Dice que tiene una estructura fija que se organiza en 3 hitos: introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, como podemos ver en el recuadro de más abajo, que es un recuadro naranjo, dice, en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del autor, los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar. El tono de la escritura debe motivar la curiosidad del lector. Si nosotros vamos a leer un texto expositivo, con la introducción nos tiene que quedar más o menos claro de qué se trata el texto, cómo lo podemos abordar y nos tienen que dar ganas de seguirlo leyendo. En el desarrollo van ordenados de forma lógica las ideas según el tipo de organización expositiva que escoja el autor. Se establece un análisis de lo planteado y se dan datos, ejemplos o diferentes miradas sobre el tema. ¿Sí? Como su nombre lo dice, se explica en mayor profundidad el tema tratado. Y la conclusión, que es el cierre del texto, puede ser una breve síntesis de lo más importante, una derivación de lo planteado o una opinión personal. El texto expositivo, como ya sabemos, transmite información que puede ser amplia o especializada. ¿Qué quiere decir esto? Si la información es amplia, es porque todos lo podemos entender, todos podemos comprender, por ejemplo, una noticia, que es un texto expositivo con un público amplio, porque no necesitamos de un conocimiento muy acabado para poder comprenderlo. En cambio, hay otros textos que son más especializados, donde habla, por ejemplo, de medicina, y ahí entonces ya no podemos comprenderlo si todos lo leemos. Dice que el texto expositivo tiene un carácter objetivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tiene que ser la información comprobable. Debe ser claro y preciso en el lenguaje, evitando la ambigüedad, porque todos tenemos que entender lo mismo, no nos pueden quedar dudas. Puede contener exposición de datos o explicaciones cuando corresponde. Se plantea, dice, un concepto central o una idea principal y luego vienen las ideas secundarias o complementarias de nuestro tema. Un objetivo recurrente de los textos expositivos es dar a conocer algo, como en los textos informativos, e instruir, como en los textos instructivos o normativos. La intención informativa hace que en los textos predomine la función referencial, porque siempre se describen contextos, como también lo vimos hace un ratito, y dice que son textos expositivos o explicativos las noticias, las cartas, los manuales, las biografías, las enciclopedias, las revistas de carácter científico, artículos divulgativos, reglas de juego, etc. Tenemos después algunas formas que toma el discurso expositivo. Los textos expositivos pueden contener descripciones, definiciones, comparaciones y ejemplos. Dice acá, la descripción es una representación por medio de la palabra de un ser vivo, objeto, ambiente o situación a través de la expresión de los elementos distintivos, particulares o específicos que permiten identificar un ser, objeto, ambiente o situación.
La descripción responde a la pregunta ¿cómo es algo? ¿Sí? Entonces yo ahí voy y describo, ¿cierto? Cómo es ese objeto, esa persona o esa situación. Y la caracterización dice que entrega información sobre los aspectos más distintivos de una persona, personaje o figura especializada en específico. Cuando yo caracterizo, doy ciertas características más en profundidad y específicamente relacionadas a una persona o personaje, ¿sí? Yo no caracterizo un ambiente, sino que caracterizo a una persona, pero sí puedo describir un ambiente. La definición, que es lo que sigue, se trata de una forma discursiva informativa y objetiva que cumple con todos los requisitos del texto expositivo, por lo que se utiliza frecuentemente y nos dice entonces a nosotros qué es lo que estamos hablando, qué es algo. Después tenemos la comparación, que es un recurso literario que permite mejorar la interpretación y comprensión del texto, permitiendo establecer analogías, es decir, semejanzas con otros elementos. La comparación se utiliza cuando desconocemos algo, entonces asociamos algo que desconocemos a otra cosa que sí conocemos comparándola y así podemos aprender de forma mucho más significativa. Después tenemos los ejemplos, que dice que a veces son ignorados al leer porque lo pasamos, ¿cierto?, cuando queremos terminar luego un texto, pero son muy útiles para explicar los conceptos, porque así aclaran las ideas y al lector le queda el panorama mucho más claro. Con ejemplos, dice, se materializa y especifica lo que se está tratando de explicar. Tenemos entonces después nuestro primer tipo de texto expositivo, que es la noticia, que está dentro de la subdivisión de textos informativos. Todo esto aparece en la guía número 1 desde la página 8 en adelante, ¿sí? Para que ustedes lo vayan revisando. La noticia está en la página 14. Tenemos entonces, la noticia dice que acá en nuestra introducción el texto expositivo es una denominación amplia que comprende una variedad de textos, ¿cierto? Como ya lo vimos, instructivos, normativos y de divulgación científica. Cada uno de ellos comparte algunas características comunes, pero presenta diferencias en sus estructuras y propósitos. A continuación revisaremos uno de ellos, que es la noticia. Gracias a la masividad de los medios de comunicación, los textos noticiosos resultan familiares en su forma. La noticia es un tipo de texto de uso periodístico que se organiza de acuerdo a una estructura específica, la que permite identificar con facilidad aquello que se quiere informar, considerando sus partes esenciales. La noticia presenta una estructura conocida como la pirámide invertida, es decir, primero empieza por lo central o lo más importante y después nos entrega el resto de la información. ¿Por qué pasa esto? Porque antiguamente, cuando recién se empezaron a crear las noticias, existía solamente el telégrafo y los periodistas de ese tiempo, cuando enviaban las informaciones, tenían que ser muy precisos porque aceptaba hasta una cierta cantidad de palabras. Entonces ellos colocaban primero las cosas más importantes y después ya empezaban a colocar los detalles por si eso no alcanzaba a contemplarse mediante el telégrafo. Dice, la noticia consta de 3 grandes partes, que son el título, o que comprende, ¿cierto?, el titular, que es lo más importante, lo vamos a ver enseguida, el lead o cabeza y el cuerpo, y se asocia después la mayoría de las veces con alguna fotografía o infografía. El título se divide en 3 partes, aunque no siempre aparecen los 3, pero sí o sí aparece el titular, que es lo más importante. En primer lugar, entonces, tenemos el epígrafe, que es una frase o una palabra que invita a leer la noticia. Generalmente entrega el contexto o la situación en la que se desarrolla. Es opcional ponerlo sobre el titular. Después tenemos entonces lo más importante, que es el titular,
que da el nombre a la noticia, cuenta lo central y además tiene que llamar la atención del lector, porque si nosotros compramos un periódico o un diario, lo empezamos a hojear y los titulares son todos fomes, entonces no nos vamos a motivar a leer las noticias. Y luego tenemos la bajada de título que complementa el titular tratando de entregarnos un poquitito más de información, siempre dejando esa duda, esa curiosidad para que el lector se motive a leer la noticia completa. Después tenemos el lead o cabeza de la noticia, que es un primer párrafo que tiene la información más importante, ¿sí? Y esta información responde a 5 preguntas básicas. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y por qué pasó? Y en algunas ocasiones se puede agregar una sexta pregunta, que es el cómo pasó, dependiendo de las características de la noticia o la situación que se esté describiendo en la noticia. Tenemos después el cuerpo, que es el que agrega más información a la que ya conocemos de las noticias y idealmente, ¿cierto? Las noticias cuentan con alguna fotografía o infografía, como podemos ver acá en el ejemplo, o como también lo podemos ver en nuestra guía, que aparece mucho más grande y ampliado. Entonces tenemos aquí esta estructura de la pirámide invertida, ¿cierto? Que es que lo más importante va en el epígrafe, titular o bajada, y que después tenemos el cuerpo con un primer párrafo que sería el lead o cabeza.